buenas tardes, señoras, señores. Sean bienvenidos un día más a Granada TV. Además, hoy se lo anunciamos ayer, con un programa muy cargado de reportajes. Vamos a hablar de salud mental, vamos a hablar de cultura, nos vamos a ir a Salón del... Bueno, vamos a hacer un montón de cosas. 6:03 de la tarde, pero yo creo que lo mejor que podemos hacer ahora, a estas horas, que aparte de tomando un café, ver nuestro sumario. Parece que olvidaste lo rico que se siente en mi habitación. Tu cuerpo con el mío, my combinan de una manera que ver no va a apagar la luz. Nos vamos a centrar en la primera parte del programa, lo estaban viendo ahí. Mentalis, Grupo Mentalis. Hablando con David Aguilar, que por cierto, ahora les voy a contar una anécdota porque el mundo es un pañuelo y Granada más chica todavía. Ahora se lo voy a contar, que lo tengo por aquí cerquita. Vamos a hablar de salud mental, tan importante. Yo creo que, además, últimamente, casi que son los primeros... Las primeras cosas que nos salen cuando entramos en redes sociales siempre son algún tipo de discurso en torno a esto, o algún tipo de campaña. Bueno, en fin, está a la orden del día, muy necesaria. Nos vamos a ir después con nuestra compañera Nuria Cabrera, que hoy se la voy a presentar porque la voy a tener aquí sentada muy cerquita, hasta el Salón del Cómic, edición número 27, que fue en esta... Hoy me van a perdonar que voy a estar tirando todo el tiempo, pero es que hay camisas traicioneras y tengo que colocármela. Edición número 27, que fue el pasado fin de semana, y allí se fue nuestra queridísima Nuria para contarnos. Le han hecho hasta un dibujo, ya lo verán. Nos vamos a ir también hasta la frutería Marín. Ya saben que nos gusta conocer los negocios de cercanía y los negocios de toda la vida. Pero es que el otro día nos acercamos hasta el Cuarto Real de Santo Domingo, lo están viendo ahí, para hablar con José Antonio Palma, donde nos contó todo el hallazgo que hubo en torno al Camarín de la Virgen del Rosario, cuando estaban haciendo las obras de reconstrucción, de reforma, de restauración, por aquel paquete de subvenciones que daba la Junta de Andalucía, que dio la Junta de Andalucía en torno a la Andalucía barroca. Bueno, pues se encontró un montón de documentos que van a alucinar. Señores, 6:05, empieza Granada TV. Salud mental, se lo decíamos, tocaba hablar de salud mental y hay que hacerlo porque es algo muy importante. Ya saben que yo generalmente estoy muy concienciado con este tema. ¿Vamos bien con la camisa? Vamos estupendamente, vamos regular. Hay que ver. Tengo a David Aguilar conmigo, buenas tardes. Buenas tardes. De Mentalis, salud mental. Sí. Además, Mentalis y profesor mío, todo hay que decirlo. O sea, lo hemos averiguado hoy, ¿verdad? Sí, sí. Claro, estábamos hablando de nuestra vida y nuestras cosas antes de comenzar. Y dice, pero si yo te di clase a ti, de folk. Muy fuerte. Sí. Fíjate que es muy difícil que yo me acuerde de las caras de todos los alumnos, pero en este caso un profesor se ha acordado de la cara del alumno y el alumno no de la cara del profesor. Pasé desapercibido totalmente. Bueno, a ver, tampoco era la asignatura de mi vida, todo hay que decirlo. Pero es cierto que yo con las caras me entro en el mea culpa, disculpa. Pero bueno, las casualidades, se lo decíamos, Granada es muy pequeña y si está en SCAP más todavía. Vamos a hablar de Mentalis, vamos a hablar de salud mental. David, ¿qué es Mentalis? Grupo Mentalis. Grupo Mentalis es un grupo de empresas en el cual tenemos varias áreas de intervención, siempre desde el área de salud mental. Por una parte tenemos las clínicas Ronda Salud, psicólogos, aquí estamos en Granada desde hace más de 20 años. Trabajamos pues con cualquier población, psicología infantil, adultos, juvenil, trastornos de conducta, trastornos de aprendizaje, y la parte de equilibrio, que igual es perteneciente al grupo Mentalis. Trabajamos sobre todo únicamente las adicciones, trastornos de la conducta adictiva, tóxicas, no tóxicas, y trastornos del comportamiento, pues teniendo diferentes centros residenciales, ambulatorios, hospitales de día, pisos supervisados, etcétera. La salud mental, que yo creo que ahora estamos cogiendo conciencia de lo importante que es. Sí, efectivamente. Ahora la población se ha percatado de que realmente la salud mental
es algo muy, muy importante. Creo que en el momento que entró el famoso COVID, nos igualó a todos y a todos nos expuso como posibles víctimas y pacientes con respecto a cualquier tipo de trastorno de salud mental. Ha habido una gran concienciación. Ten en cuenta que hace muchísimos años, cuando comenzamos a trabajar, cuando yo comencé hace más de 20 años, el que iba a un psicólogo pues casi era tachado de loco o loca y provocaba un estigma social, a no ser que fuera pues, un chaval, una chavala jovencita o un niño o una niña, ¿no? Con el devenir de los años eso se ha ido desapareciendo, la población ha tomado conciencia, las consultas de psicología se han bajado de los primeros pisos y segundos pisos de estar en sitios ocultos a pertenecer a clínicas o policlínicas, como en nuestro caso, y ya te digo, a partir del COVID-19 se ha tomado muchísima conciencia al respecto. Hay un dato muy importante que el que yo siempre os cuento y que ya ha salido a la luz, pero cada día se suicidan en España en torno a 10 personas. Cada día hay en torno a 200 intentos de suicidio en España. Podemos sumar, podemos multiplicar y podemos ver que realmente eso sí que es un grave problema. Y no hay a veces signos externos, para los que no sois profesionales, que os indiquen que eso pueda ocurrir. Incluso a los profesionales a veces eso nos puede escapar. Hablando de la pandemia, yo escuchaba, tenemos una segunda, como 2 o 3 pandemias paralelas al COVID. Una hablaba de la salud bucal, bueno, pues es verdad que hubo muchos problemas de dientes, de salud dental, porque la gente iba con mascarilla, porque se olvidaba un poco, porque estaba en casa, porque estaba dejado, que también va un poco esa higiene personal ligada a la salud mental. Y otra, la salud mental, la pandemia derivada de esta pandemia. Quizá hay que dar gracias también un poquito a esto, a que nos hayamos dado cuenta de haber quitado ese estigma social que yo creo que aún persiste. Aún persiste y probablemente en el momento que pase un poco de más tiempo, esa sensibilización que existe, pues probablemente de una forma progresiva pues tienda a disminuir algo, espero que no demasiado. También igualmente la otra área dentro de la salud mental que trabajamos, que son las adicciones. Hay muchísimas adicciones larvadas que con el COVID pues, han salido a flote, ¿no? Pues, problemas de alcohol, problemas de consumo de cannabis, etcétera. Nosotros hemos tenido una gran demanda de nuestro programa de tratamiento en adicciones justamente cuando acabó los confinamientos. Es decir, las familias se percataron de que tenían un familiar con un trastorno adictivo, un chaval de 16, 17 años que se escapaba para fumar, obviamente, o fumaba en casa y los padres pues, no eran conscientes del grave problema que tenían, por poner un ejemplo en este tipo de población. Igualmente, pues, problemas de alcohol, el gran consumo de alcohol en casa, que la familia igualmente se han percatado de que había un grave problema y que no era una cuestión social únicamente cuando nos encontramos con los amigos y las amigas. Detrás de las adicciones siempre hay un problema de salud mental. Bueno, la adicción en sí ya es un problema de salud mental. Pero quiero decir, de emociones no gestionadas, de episodios traumáticos, de algo que se intenta suplir. En ocasiones, en un gran número de ocasiones, sí. Por una parte tenemos la patología dual. La patología dual se denomina cuando hay un trastorno de la conducta adictiva, una adicción, y además otro tipo de patología, trastorno de personalidad, depresión, psicopatía, etc. Y por otra parte, efectivamente, cuando hay un perfil de personalidad determinado, pues no sé, por ponerte un ejemplo, una persona muy tímida que se desinhibe a través del consumo de alcohol, pues necesita de una forma habitual esa desinhibición para poder relacionarse con el resto de personas. Entonces, efectivamente, a veces, en un número de ocasiones, efectivamente hay detrás pues, unas malas gestiones emocionales pues, en innumerables ocasiones, sí. ¿Qué casos tenéis más? ¿Adicciones a sustancias, a cualquier tipo de sustancia, o adicciones de estas? Bueno, la adicción normalmente siempre viene concatenada unas con otras, siempre hay un policonsumo, ya sea de sustancias tóxicas o incluso de las no tóxicas, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que las nuevas tecnologías sí que es cierto que persisten, las personas con trastorno de la conducta adictiva persisten mucho con las nuevas tecnologías. Es decir, viene una persona con trastorno de cocaína
o de porro, o de cannabis, y siempre viene asociado igual a un uso compulsivo de la nueva tecnología, porque necesita ese input, esa recompensa rápida en cualquier momento. Pues no sé, cada uno lo que busca, ¿no? Pues información, Twitter, el sentirse bien a través de Instagram o, bueno, no sé, a través de visionados de vídeos tipo TikTok, etcétera, etcétera. Es decir, necesita de una forma compulsiva esos inputs que le reconforten. Las personas con trastorno de la conducta adictiva lo que siempre buscan es la inmediatez y el corto plazo. Muchas veces no somos conscientes de sobre todo la empatía, ¿no? Yo hablo mucho de que nos falta mucha empatía hoy día, porque señalamos mucho con el dedo, porque no queremos cuentas, porque no queremos estar cerca de... Y a todos nos ocurre algo, a todos nos puede ocurrir y ponerse en la piel del otro, ayudarlo, decirle, oye, ¿por qué no tomas ayuda externa que viene muy bien? Bueno, esto es un mal endémico que a veces en la sociedad en la que nos encontramos. El egoísmo siempre impera en muchas ocasiones. Bueno, yo en los casos que nosotros trabajamos hay pacientes con poca empatía y hay pacientes con muchísima empatía. Aquellos pacientes que tienen empatía realmente podemos trabajar mucho mejor. Es cierto, sobre todo en el área de adicciones, porque no podemos olvidar que cuando hay una persona con un trastorno de la conducta adictiva, para nosotros es muy importante que tenga una familia detrás que le apoye en su recuperación. Y una persona sin empatía, en la familia, por muchísima familia que tenga detrás, pues no lo va a seguir para nada, porque no se va a poner en la piel de sus familiares para determinar qué dolor y qué daño le ha causado. ¿Se trabaja mucho con la familia también? Muchísimo. Para nosotros la familia es algo muy importante, es una herramienta muy importante y además las personas necesitamos a nuestra familia. Qué duda cabe. Nosotros las personas somos personas sociales, las personas somos seres sociales por naturaleza. Y dentro de esa sociedad, dentro de ese ser social, no hay más social que la propia familia, como es lógico. Las relaciones familiares hay que cuidarlas. Las relaciones familiares para los pacientes con trastorno de la conducta adictiva, cuando hay una familia fuerte detrás que apoya al equipo terapéutico, saca adelante a ese paciente, pues casi siempre. La iniciativa de ir, ¿quién la toma más? ¿Los familiares o la propia paciente? Lo toma normalmente la persona que está en su entorno y percibe el problema, porque la persona que tiene el problema normalmente no lo percibe. Es decir, ¿quién nos llama? Pues bueno, nos llama casi a partes iguales, pero cuando nos llama el paciente, nos llama porque ya ha provocado un problema en el ámbito familiar, normalmente, o de pareja, ¿no? en algunos casos. Para determinar muchas veces que un paciente tiene una adicción, tenemos que valorar si ha afectado a su área familiar, social, laboral, económica. Todo eso es lo que nos va a indicar que hay un trastorno de la adicción. Claro, porque ¿dónde está el límite Claro. entre lo normal, lo que no digo sano, pero lo que puede ser habitual, y cuando ya cruza la línea, cuando ya se comienza a convertir en adicción? Bueno, cuando hay una necesidad, cuando esa persona tiene la necesidad de hacerlo y no es capaz de no hacerlo, cuando esa persona, una vez que inicia el consumo, no es capaz de pararlo. Por ejemplo, alcohol. Hay personas que se pueden beber 2 o 3 cervezas, 4 si en carta, pero hay personas que se beben las 2 primeras y no son capaces de parar hasta que no caen redondo al suelo, o tienen que buscar otra sustancia además que le lleve a estar muchísimo mejor dentro de ese placer que ellos sienten momentáneamente, ¿vale? Pues como el consumo en estos casos pues de cocaína, ¿no? Vosotros hacéis un acompañamiento, ¿no? Sí, imagino que del paciente y de la familia o del entorno, desde que decide entrar o desde que decide tocar a vuestra puerta hasta que se encuentra estable, entiendo. Sí, se encuentra recuperado, nunca rehabilitado, nunca está curado en un trastorno de estas características. Efectivamente, una vez que vienen, nosotros valoramos al paciente, hablamos con el entorno familiar y a partir de ahí se propone un programa de tratamiento más adecuado para cada caso. Un régimen residencial, en el cual pues, está un tiempo en nuestra residencia, o un régimen ambulatorio, o un régimen residencial y posteriormente a pasar al régimen ambulatorio. Salir de una adicción se estima en torno a 2 a 3 años. Lo que ocurre es que una persona, cuando necesita un régimen residencial, nosotros, según nuestro programa de tratamiento, que es el que aplicamos, nos está más de 3-4 meses como máximo. Es como un curso intensivo, ¿no? Exactamente, es como, yo lo indico, muchas veces lo comparo como una UCI,
Es decir, necesita 24 horas de observación, 24 horas de cuidado, 24 horas de equipo terapéutico, y a partir de ahí, pues progresivamente se puede dar un alta de convalescencia, pero que igualmente necesita muchos cuidados hasta que esa persona pues, puede exponerse al mundo de una forma segura, al menos con un riesgo de recaída lo bastante menor posible. ¿Qué es lo más satisfactorio de dedicarse a la salud mental? Bueno, pues lo más satisfactorio es cuando el paciente y la familia pues, vienen a darte las gracias, te lo encuentras en cualquier entorno y ves recuperado completamente. Hace poco vi, de hecho, me saludó una paciente en un acto que yo no la reconocía, en este caso fui yo, que no la reconoció a ella. Para que veas que mi memoria también es complicada a veces. Y bueno, pues la vi pues, con su pareja, su familia y haciendo una vida completamente normal, que además es el objetivo final de todo esto, que la persona recupere su vida y que sea capaz de exponerse pues, a muchísimos estímulos sin recaer en el alcohol, en ese caso, o en cocaína en otro, ¿no? No, imagino que hay que estar mucho pendiente. ¿Tenéis muchas recaídas? O sea, a gente que vosotros, bueno, está recuperado, está rehabilitado, ya está haciendo su vida normal y de repente tocan a la puerta de nuevo. Bueno, los pacientes que siguen el programa de tratamiento que nosotros aplicamos y lo llevan desde el inicio hasta el fin, las recaídas son mínimas. Lo complicado es, obviamente, una adherencia al tratamiento, que sea capaz de seguir el proceso hasta el final. En este caso es lo complicado, pero los pacientes que finalizan, pues el riesgo de recaída es mínimo. Hay un estudio que indica que el programa que nosotros aplicamos, que es decir, que no lo hemos inventado nosotros, tiene una tasa de éxito del 85%. Bueno, es un estudio longitudinal que se hizo hace ya algunos años, pero es cierto que, al menos en nuestro caso, los pacientes que inician y finalizan pues han recaído muy poco, casi ninguno, te diría yo, ¿eh? Hombre, es normal, hay que tener en cuenta cuando hablamos de salud mental, de adicciones y demás, la montaña rusa está presente e imagino que a lo largo, no hay que frustrarse porque a lo largo del tratamiento tengamos picos, ¿no? Bueno, la inestabilidad emocional está presente siempre en los pacientes, es muy duro, porque si no el paciente y la familia podrían salir por sí mismos. Necesitan un apoyo psicológico por nuestra parte, de forma individualizada, a través de psicología individual, a través de terapia de grupo, a través de terapia ocupacional, a través incluso del mindfulness, una vez que como prevención de recaídas, para que sea capaz justamente de las emociones que tú me hablabas, que sean capaces de manejarlas de una forma adecuada. Incluso a través del deporte. Nosotros fuimos de los centros pioneros, por así decir, en los cuales el deporte cobró un peso específico muy importante. Es decir, hacer que una persona se levante todos los días a las 7 de la mañana y a las 8 esté con una bicicleta de montaña o andando por la montaña o haciendo un deporte colectivo todos los días durante varios meses, al final hace que esa persona sea capaz, en primer lugar, de socializarse con los demás de una forma adecuada. En segundo lugar, que sea capaz de manejar las frustraciones cuando no gana. Y en tercer lugar, la cultura del esfuerzo, que sea consciente de que todo necesita un esfuerzo para conseguirlo. Es decir, la inmediatez ya pasa a un segundo plano. Y por otra parte, a la hora de dormir, ni ansiolítico ni nada, porque por la mañana están haciendo cosas hasta que se van a la cama. ¡Qué rendido! ¡Qué rendido! De hecho, nosotros, una de las pautas que tenemos es que no dormir ni siesta. Es decir, que por lo cual tuvimos que adelantar incluso la hora en la cual pues iban a la cama porque no podían estar viendo la televisión en las zonas comunes porque se nos quedaban dormidos y eso obviamente pues bueno, es una de las pautas que tenemos que no puede permitirse. Bueno, tiene que dormir en su dormitorio. Al final todo esto ordena, ¿no? Estructura la vida. Eso es. Y ordena la mente. Una persona con un trastorno de la conducta adictiva tiene un conflicto interno muy grande y un desorden interno que se traslada al exterior. Bueno, véase, por ejemplo, chicos o no tan chicos que tienen cierta edad y que el dormitorio tiene muy desordenado. Una de las pautas que nosotros imponemos, tanto en el centro residencial como en las propias casas, porque las familias son las que tienen que supervisar, es que los dormitorios estén ordenados antes de salir por la puerta, ordenado y limpio todo. Es decir, eso es una pauta que no únicamente lo seguimos nosotros, lo siguen casi todos los centros de cualquier tipo de metodología, porque el orden y la limpieza es fundamental. Es decir, ya estamos extrapolando el orden externo al interno en este caso.
A mí me encanta hablar de salud mental. Yo cuando quieras te vienes por aquí o cualquiera de los profesionales que estáis en Mentalis, porque bueno, creo que es algo que nunca está de más concienciar y hablar de ello. Cuando queráis, pues aquí me tenéis a vuestra completa disposición, incluso pues, a solventar cualquier duda que pudiera surgir a alguien. Ay, voy a no tomar nota. David Así Aguilar. me gusta, que tomes nota. Hombre. Al cabo de los años. Claro, yo no tomaba muchos apuntes de David Aguilar, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Ya sabes, Mentalis, hace falta concienciar de la salud mental y hace falta no estigmatizarla. Oye, que yo creo que si todos nos diéramos un repasito de vez en cuando, no nos vendría nada mal. Nos vamos a publicidad y volvemos con... Bueno, ahora les presento quién viene ahora. Nos vemos.